contando un poquito cómo fue sucediendo los hechos de esta pandemia y cómo reaccionamos nosotros desde la arquitectura para contener este virus que tenemos así. Así que Laura, vamos a empezar con esta charla, a ver si está el power. Gracias, André. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, yo soy Laura, les voy a compartir una pantalla. Ya te dejo, ya te doy acceso. Ok. Ya me estaba agarrando un... Ya. Avísame. A ver ahí. Sí, ahí va. Sí, ahí estamos, ¿no? Perfecto. Ok. Perfecto. Bueno, ahí están nuestros nombres, una presentación un poco del título de la charla de hoy. Bueno, en principio dejar un poquito en una línea de tiempo todo lo que pasó hasta ahora. Parece que nos olvidamos, pero la pandemia, digamos que en nuestro país en marzo parece tan lejano, pero fue hace muy poco, solo un año, decretada en el país el 20 de marzo. Estamos en ya estos meses recorridos, y cómo nos han afectado. La verdad que lo que les proponemos hoy, vamos a hablar un poquito de arquitectura, pero más que nada del espacio arquitectónico en salud. La verdad que hablábamos un poco con André que estas reflexiones las hacíamos solamente por ahí los arquitectos, los ingenieros, los urbanistas, pero dado el contexto de pandemia, eso avanzó hacia todos. Situaciones comunes de pasear por una vereda, ir a una plaza, tomar un colectivo, en el trabajo, en nuestra propia casa, se han visto modificadas y la reflexión se ha extendido, y uno ahora pasea por una vereda y va observando los diferentes espacios, los cordones, la acera, quién tengo adelante, quién tengo atrás, cuando voy a entrar a un lugar. Así que imagínense cuando entramos a nuestro espacio de trabajo. Así que un poquito es eso, es ampliar un poquito la reflexión de todos sobre algo eso, que estaba reservado a los arquitectos, urbanistas, diseñadores, se extiende un poquito más, así que le proponemos hacer esa extensión de la reflexión. En un principio, una vez que nos llega esto de la pandemia al mundo, los diferentes países y ciudades urbes empezaron un poco a repensar los espacios de salud, y lo primero que las políticas fue salir a multiplicar los espacios de salud. Había una necesidad de albergar un montón de personas y usuarios nuevos, salir de los estándares y empezar a repensar esos espacios. La imagen que ven en el centro, arriba de todo, es uno de los primeros que nos dejaron boquiabiertos a todos, que fue el Hospital de Japón, que en muy poco tiempo agregaron 1000 camas, o sea, son 1000 camas con 30 de cuidados intensivos, salas de aislamiento. Trabajaron en solo 10 días 7000 trabajadores. Si bien es un hospital modular, tiene todas las prestaciones de un hospital de agudos, con espacio, como les decía, para 1000 camas, con 30 unidades de cuidados intensivos y salas de aislamiento. Así que tiene todas las prestaciones y más de un hospital de agudos que conocemos. Otro ejemplo por ahí paradigmático es el que ven en la imagen de abajo, que es un hospital inflable en México, que bueno, salió a ver cómo incorporar habitaciones, tiene 1000 metros cuadrados y está desarrollado en PVC, en polivinilo, y responde un poco a esta necesidad de incorporar camas en poco tiempo, que pueda ser desarmable, que sea flexible, que sea modular, así que salió un poco a responder a esa necesidad de este momento. Y después, en la imagen que tienen arriba a la izquierda, es uno de los hospitales modulares que
que desarrollamos acá en Argentina. Este, por ejemplo, por poner un ejemplo, es uno en Campo de Mayo, que es un hospital modular para 28 pacientes, así que sí, tiene todas las prestaciones modularmente, o sea, uno puede ir cerrando o abriendo módulos y adaptándose al espacio. Un poco lo que estuvo pasando fue que los arquitectos, urbanistas, sanitaristas, nos encontramos con este dilema de ver cómo responder a estas nuevas necesidades. Las imágenes que están viendo son solo muy pocos ejemplos de un concurso que se hizo en Rosario, un concurso de reflexión que hicieron los arquitectos, que fue propuestas de situaciones de aislamiento individual flexibles y cómo repensar esos espacios. Son solamente algunas de las imágenes que se pensaron. Tiene que ver con aislar al paciente y poder agrandar en un mismo espacio, poder incorporar más células de esa misma situación. Lo que pasa es que lo que nosotros un poco deberíamos reflexionar es que una unidad de cuidados de pacientes, sea un aislado o una terapia intensiva, una terapia, sí, como decía, de aislados, cuando uno, esto por ejemplo, esta imagen que están viendo es una unidad de trasplante, no importa, sea la que sea, cualquier persona que entra puede reconocer situaciones que son comunes, como una puerta, el piso, el techo, las luminarias, los carteles, por ahí atrás hay un matafuego, todas cuestiones, los carteles, los dije, la iluminación de emergencia, todas situaciones que uno reconoce. Lo que pasa es que no hay que olvidarse que todas las situaciones de cuidados de un paciente es eso, pero por detrás de las paredes nos empezamos a encontrar con un montón de instalaciones múltiples que no las vemos, pero que son necesarias y que son de apoyo necesario, imprescindible para el funcionamiento de un espacio de salud. Acá pueden ver la misma situación, estos son los layers de las imágenes anteriores, donde pueden ver los planos. Ahí podemos ver la instalación de gases medicinales, que es una instalación muy sensible de cobre, los llamados de enfermería, la instalación eléctrica para esos llamados, la instalación termomecánica que va tanto por conducto, cañería de cobre, la instalación eléctrica que sirve a esa instalación termomecánica, que generalmente está conectada a grupos y a baterías, una instalación súper sensible y una ingeniería muy desarrollada, que necesita una ingeniería muy desarrollada. La instalación eléctrica propiamente dicha, que es una instalación muy cuidada, conectada a grupo y baterías para que el servicio en ningún momento tenga ningún problema, no solo de iluminación, sino todo lo que es el equipamiento médico que se enchufa a los tomas. Entonces, no olvidarnos de eso. Y creo que un poquito lo que se puede ver, o lo que se pudo ver en este tiempo, es que muchas de esas instalaciones apresuradas que se hicieron, algunas hasta fracasaron, no se usaron. Hay muchos ejemplos en Argentina de instalaciones que se hicieron hasta en gimnasios, en centros culturales, de camas que se agregaron y que no terminaron de funcionar o de entrar un poco en la necesidad que se requería. Acá este es el mapa solamente de la ciudad de Buenos Aires, donde podemos ver la cantidad de centros de salud y de hospitales de agudos. Solo en este pequeño espacio de la Argentina tenemos las 17 unidades febriles, los 20 centros de salud CESAC, los hospitales de agudos, que son 14, 2 de niños, y los 19 especializados. Solamente en estos pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Entonces empiezan a ver, y ustedes de la salud empiezan a ver este tipo de situaciones, porque si hasta hace poco en los centros de salud y hospitales solamente habían quedado las atenciones COVID de los pacientes, ahora se empiezan a ver este tipo de situaciones porque la gente está volviendo con las atenciones clásicas. Entonces en las salas de espera, en los pasillos, consultorios, en las propias
puertas de los hospitales, estacionamientos que hace poco estaban vacíos, ya se empiezan a ver este tipo de situaciones que nos impactan y un poco están por ahí descontroladas, pero es la necesidad en salud. Entonces acá podemos ver solamente ejemplos de plantas donde lo que empezó a pasar un poco hacia el interior de los hospitales y centros de salud, en la imagen de la izquierda es solamente una idea de las diferentes capas y diferentes situaciones que se dan en el hospital, donde hay situaciones de reorganizar esas diferentes áreas. Lo que pasó con el COVID fue que en los diferentes hospitales y centros de salud se tuvo que ir, esas áreas que eran con este tipo de enfermedades eran relegadas a situaciones de aislados. Por la multiplicidad de pacientes, esas áreas han avanzado hacia otras áreas y se han ido modificando y se han ido incorporando diferente tecnología y situaciones para que puedan usarse de tal forma, con lo cual el hospital ya no es el mismo, ya se utiliza de otra manera y ha cambiado. Lo mismo pasa, como se puede ver en la imagen de la derecha, las tan necesarias y que tienen que ser claras las circulaciones. Entonces, digamos, las circulaciones son las que nos permiten que ese esquema pueda reorganizarse y que tenga que ser claro. En esta maraña de situaciones, en un mismo espacio de salud, una de las situaciones que podemos ver es la contaminación visual. Y en eso nosotros podemos ser partícipes, porque en los propios consultorios o oficinas de los diferentes profesionales podemos ayudar a que esto sea más claro. Los mensajes, se empiezan a llenar las puertas de carteles, las paredes de carteles que empiezan a tapar a los viejos carteles que ya existían. La información comienza a ser ya desinformación, deja de ser clara, no se entiende cuál es la prioridad, se empiezan a dar confusiones, y la verdad que ahora los pasillos tienen que ser muy claros. Eso que al día de hoy uno tenía en claro cuál era la situación, ya ha dejado de ser así. Así que los profesionales que trabajamos en salud tenemos que rever este tema de la cartelería, cuidarlo mucho, porque los usuarios necesitan tener esa claridad. Una persona que antes de pandemia iba a atenderse a un consultorio de traumatología y hacía un camino, seguramente ese camino ha sido modificado, seguramente tiene que entrar por otro espacio, tiene que tomar otra circulación, con lo cual nosotros tenemos que ayudar a que los usuarios tengan más claridad. Bueno, acá podemos ver que puede ser diseñado, aconsejamos carteles claros, que siempre los colores informan muchísimo. Antes de ir al texto, uno lo primero que le llega es el color de la cartelería, así que ya de eso habla mucho, una pared llena de todos carteles de diferentes letras, todos carteles blancos de diferentes letras, superpuestos, la verdad que no ayudan. Queríamos pasar un poquito con lo que tiene que ver también a lo que ahora a uno le cambia un poco la cabeza, que es con las superficies de trabajo, los lugares propios de trabajo. La manera de limpiar los espacios de trabajo también ha cambiado, claramente hay muchísima más repetición de la limpieza de los espacios. Las empresas de limpieza han doblado su personal porque sí tienen que doblar los esfuerzos de limpieza. Entonces, los lugares que antes tenían, hasta nosotros mismos, nuestro propio espacio de trabajo, nuestro escritorio, nuestro consultorio, lo mantenemos de otra manera. Lo primero que se trata de hacer es que las superficies sean lo más lisas posibles. Estábamos acostumbrados los arquitectos y sanitaristas en espacios de salud a que estas situaciones de buscar las superficies lisas y continuas quedaba un poco relegado a los quirófanos, a las UTIs o a los laboratorios. Pero eso claramente se va a extender, uno busca la necesidad que se extienda, el uso del acero inoxidable también quedaba relegado para ciertas situaciones, pero eso va a empezar a multiplicarse porque esta limpieza recurrente va a solicitar otras superficies. Entonces, siempre las superficies lisas y continuas son las que ayudan a que esa limpieza sea más profunda y correcta. Bueno, por otro lado concreto es el tratamiento del aire tan fundamental. Para tener un buen tratamiento del aire, uno piensa en el aire de un espacio de salud y cree que solamente, o
seguramente ustedes lo saben, pero aprovecho a recalcarlo, que no solamente es las cuestiones de la temperatura, no, para hay muchas variables en el manejo del aire, y sobre todo en un centro de salud, que tiene que ver con la presión, el caudal, la humedad, la velocidad misma del aire, que hacen al confort del espacio. Los espacios, los equipos que manejan el aire toman aire exterior, porque las renovaciones del aire son fundamentales para que ese aire se mantenga limpio. Lo mismo, las diferentes capas de filtrado, también de la misma manera. Bueno, y después acá se cruzan un poco dos temas importantísimos. Por un lado, lo que veníamos hablando de esto el tema de las instalaciones dentro del espacio de trabajo, que a veces no permiten la buena limpieza ni de superficies. Entonces, por ejemplo, esa imagen que vemos a la izquierda es súper negativa para poder hacer una real limpieza del lugar. Entonces, esas son cuestiones que ahora nos empiezan a alertar, y por ahí antes creíamos que era solamente una cuestión de orden. Obviamente uno busca siempre la limpieza, pero esta limpieza profunda ahora empieza a tener mayor dimensión. Por otro lado, el tema de la ergonometría. Nosotros, imagínense si antes de esto de la pandemia ya veníamos peleando un poco o prestando atención al tema de la posición de nosotros en el escritorio de trabajo. Imagínense ahora, decíamos cuántas redes sociales, bueno, imagínense ahora, eso se ve súper multiplicado por el uso de las redes sociales, con el tema de las reuniones virtuales y ese tipo de trabajos, con lo cual uno... Claramente esta situación de cómo uno vive el espacio con respecto a la posición en el escritorio empieza a prestarle muchísima más atención. Así que bueno, yo hice un poco el recorrido con temas bien concretos que han cambiado y a los cuales los usuarios y los diseñadores empezamos a repensar y a ver. Bueno, le paso la palabra a André, que va a hablarnos un poquito más sobre el tema. Bueno, ahí me escuchan, no sé si estoy desmuteada, ¿ahí me escuchan bien? Perfecto, bien. Porque no estoy viendo el chat. Ahí. Bueno, después de escuchar todo esto que les estuvimos contando, que les estuvo contando Laura, no sé qué les pasaría a ustedes si nosotros le contáramos o les pudiéramos preguntar y ustedes responder sobre qué opinan que si el espacio de trabajo influye en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Y obviamente, puede afectar nuestro comportamiento y ánimo. Supongo que nadie dudaría que esto es así. Nosotros nos pasó a los arquitectos que tuvimos que encontrarnos en una encrucijada donde al mundo se le privó el movimiento, pero a todos los trabajadores de salud se nos puso en movimiento, el doble de movimiento que teníamos antes. Entonces empezamos cada uno de nosotros a valorar, como tuvimos que movernos, nuestro propio espacio laboral. Y a su vez a tenerle miedo a ese espacio laboral, a ese espacio personal. Sobre todo laboral, ¿por qué? Porque en nuestras casas medianamente lo podemos tener resguardado y podemos tomar ciertos recaudos. Pero en el trabajo nos empezó a surgir cómo viajábamos, todo era temor. Esta pandemia logró que nuestro cuerpo y nuestros sentidos están en continua tensión. A los que trabajamos en salud, se nos puso sobre la mesa la sensación de que teníamos que estar atentos a pacientes o a usuarios que están esperando de nosotros una respuesta. Y ahí tuvimos que recurrir a la arquitectura. Y nosotros los arquitectos tenemos esta sensación de que podemos controlar mediante el diseño y sus variables los espacios para hacerlos más amenos y amables, para que esto sea más sencillo para el usuario. Hoy nos encontramos con el desafío que es el COVID. Este virus puso en tela de juicio cómo nos conectamos con nuestro entorno, a quienes tengamos adelante, y hubo que rápidamente empezar a crear estos espacios flexibles, adaptables 100% y funcionales por sobre todas las cosas. Imagínense las situaciones que atraviesa y que atravesamos, y más un paciente o un usuario o acompañante de paciente, que entra a un sitio con cierta incertidumbre y que no sabemos qué nos depara, a dónde tenemos que ir. Un poco esto que comentaba Laura de
no saber, no estar claro los lugares a dónde tenemos que concurrir, a dónde tenemos que dirigirnos, quién nos va a atender, cómo nos va a atender. Entonces, a esto nos referimos nosotros, los arquitectos, cuando hablamos de neuroarquitectura. ¿De qué estamos hablando? No es una enfermedad nueva, no es algo nuevo que surgió y dice, no, ya tenemos el COVID, es suficiente. No. Lo que nosotros queremos contarles es que la neuroarquitectura tiene su fundamento y esto tiene que ver con la convivencia entre el espacio físico y nuestro estado mental. ¿Qué es lo que nos pasa con esto que nos rodea? Si ya antes, quizás en nuestro espacio laboral nos sentíamos incómodos por alguna cuestión de diseño superpuesto, o todo nos ha pasado que trabajamos en lugares que no fueron desde el inicio pensados para esa tarea, hoy se le agregaron un montón de situaciones y tareas. Entonces nos pusimos a diseñar y planificar estos nuevos lugares. Aparecieron a convivir entre nosotros para el cuidado nuestro y del usuario los termómetros, pantallas, la desinfección con alcohol en gel y con sanitizantes, barbijos, guantes, pasaron a ser cotidianos, a ocupar un lugar en nuestra vida y en nuestros lugares de trabajo. Empezamos a contar con pantallas para cuidarnos de las personas que teníamos adelante. Se empezaron a crear espacios intermedios, dados por recepciones, acompañadas por todo esto que les enumeré. Antes el paciente entraba al hospital o al lugar de salud y sabía que se iba a encontrar con el profesional. Hoy el profesional tiene que recibirlo, tratar de contenerlo y superar los miedos que nosotros mismos tenemos de quien tenemos adelante. El COVID paró el mundo y nosotros entramos en movimiento. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué pasó con todo esto? Tuvimos que vencer, el entorno nos empezó a hablar, nuestro cuerpo se empezó a expresar. ¿Qué les queremos contar con esto? Si bien el COVID puso de manifiesto el tema de los espacios y nuestro entorno, esto tiene que quedar y tenemos que replantearnos qué pasa con nuestros espacios. Supongo que a más de uno les habrá pasado que entran a un lugar, generalmente, que encuentran un espacio hostil. Hostil le llamamos a lugares que no por nada uno entra y siente un agobio, estrés, malestar, opresión, asfixia, descontento, y puedo seguir enumerando diferentes situaciones o sensaciones que tenemos. Eso nosotros solemos llamar un espacio hostil. Y en general vemos y observamos que ese espacio hostil es un espacio que no está diseñado, que no está pensado para esa función. Sin embargo, hay otros espacios que nos resultan más amables, que tampoco sabemos por qué. Porque no sabemos por qué entramos y huele rico, nos da placer, sentimos un bienestar, la temperatura. Bueno, todo eso es lo que hace que ese espacio sea amable, es que fue pensado y diseñado para cumplir cierta función. Con el COVID esto se puso de manifiesto ante todos. Entonces, ¿qué podemos mientras? A ver, ya la situación que nosotros estamos atravesando día a día es difícil. Entonces, ¿por qué no ponernos a pensar en cada situación cómo tendría que ser en realidad? Médicos, enfermeras, psicólogos, abogados, farmacéuticos, cualquier trabajador de la salud encontró que sus escenas habituales tenían que ser modificadas, pero no todas fueron modificadas para mal. No todas nos molestan. Si bien nos molesta todo lo que tenemos encima, esto obligó a que muchas cosas se hicieran con un protocolo, estuvieran estandarizadas, nos dieran más confiabilidad. Si no fuera por el COVID, estaríamos más confiados y trabajando de mejor manera. Entonces, lo que nosotros queremos poner de manifiesto es que el espacio tiene que estar pensado para la situación que vamos a vivir y transcurrir. Son muchas horas las que nosotros estamos en el trabajo, entonces por lo general es más conveniente que ese espacio nos transmitan amabilidad. Ahí es donde nosotros hablamos de arquitectura sostenible neuronal o neuroarquitectura. Esto se los repito porque no sé si ustedes se acuerdan o prestaron atención a esa diapositiva que les mostró Laura, que hablaba de unos hospitales o un concurso que se hizo en Rosario, donde se hablaban como de células que se iban superponiendo.
¿Cuánto mejor puede ser el ambiente para una persona donde empieza a ingresar el verde? Yo sé que ustedes me van a decir, es fácil hablar, el presupuesto. Sí, no estoy hablando de modificar la situación hoy en donde nosotros estamos viviendo, pero sí repensar a futuro que los lugares tienen que transmitir, que ya nos transmiten, pero que tenemos que lograr que a nosotros nos den protección, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esto, de la arquitectura sostenible, les hablamos que es la convivencia que tenemos entre el espacio físico y el estado mental. Cómo todos estos parámetros interfieren con nosotros. Nosotros somos seres humanos, somos sensores, vamos absorbiendo información continuamente, ¿sí? Gracias a los 5 sentidos que tenemos, todo nos ingresa por vista, gusto, tacto, olfato, oído. Nuestra satisfacción se ve afectada de acuerdo al entorno por el que circulamos. No es lo mismo, supongo que acá todos en sus espacios de trabajo han circulado por los hospitales o clínicas y les pasa que sienten diferentes sensaciones, porque a veces estamos saliendo de una terapia intensiva donde hay una temperatura y pasamos a otro lugar donde tenemos que abrigarnos o tenemos que... Bueno, eso tiene que empezar a ser un lugar ameno. Ya tenemos de por sí una situación complicada que es convivir con el COVID. Y acá es donde nosotros les queremos mostrar y hacer hincapié, por ejemplo, en estas imágenes que mostramos, que tenemos, que no se trata del recurso, porque muchas veces nos escudamos en que el recurso económico no es el suficiente como para darnos ese bienestar. Que sí lo pueden tener ciertos sanatorios, ciertas clínicas, pero nosotros no, porque no tenemos recursos. A veces es pensarlo, diseñarlo y que tenga que ver con lo que vamos a cumplir. Acá tenemos 2 situaciones de espacios similares, no iguales, pero similares, que tienen la misma función y las mismas rutinas. ¿Cuán difícil podría haber sido si esto es pensado desde el lado del diseño y la arquitectura, tanto para el usuario como para el que trabaja? Y el usuario, digo, usuario paciente, como para el usuario enfermera o instrumentadora o quien le toque circular por estos espacios. ¿Cuánto más ameno es, si vemos la situación de la izquierda, utilizar o pintar en colores más amenos, más agradables, más livianos, más luminosos? Si lo ponemos en valor, elegir un color ameno y no un verde es lo mismo. El tema es que se empiece a pensar en ese lugar como qué nos va a transmitir y qué nos va a provocar a nosotros, ¿sí? Por eso acá nosotros queremos hacer un poquito hincapié en esto, que lo que es nosotros llamamos la arquitectura neuronal, y que a ustedes quizás les suena un poco raro y de qué les estamos hablando, pero creo que no caben dudas ante esto que el espacio construido de trabajo puede afectar nuestro comportamiento, independientemente de que hablo del espacio construido, perdón, teniendo en cuenta siempre que trabajamos en un lugar que nos gusta, tenemos una profesión que nos gusta, nuestros compañeros, o sea, tenemos una buena relación. ¿Qué pasa con el entorno? Bueno, el mundo tuvo que improvisar, nosotros salimos a improvisar, en general, en todas las profesiones, pero nosotros tuvimos aparte, la necesidad de ayudar al otro, de contener al otro. Y nosotros, que somos personas, quedamos en el medio. Por suerte, nosotros, seres humanos, tenemos algo que se llama la plasticidad neuronal. Nosotros tenemos que manejar esto, que es la capacidad del cerebro de adaptarse a los cambios estructurales, y si los hemos logrado y nos hemos adaptado en esta situación, ¿no? Insisto, al ingresar a un espacio, la cantidad de información entregada a nuestro cerebro a través de los sentidos es un montón, reconocemos espacios, buenos, malos, nos provocan sensaciones, todo eso también infiere y se puede reconocer en un estrés ambiental inconsciente. Nosotros reaccionamos a las variables del ambiente, nos afectan los olores, los aromas, las temperaturas ambientes, nos distendemos, nos contraemos,
Los seres humanos, como les decía, somos sensores, vamos absorbiendo información continuamente. Y si entendemos esto y partimos de la base, y es así donde se tendría que ubicar los parámetros que pretendemos, que nos ayuden a mejorar el confort de todos. Y de esa forma poder influir en el bienestar laboral, siempre partiendo de la premisa de un entorno construido y amable, siendo amable para todos. Principalmente para quienes pasamos horas en nuestras oficinas o en nuestros lugares de trabajo, y también para quienes concurren a este sitio, que muchas veces concurren con una expectativa de sanación, sea por una enfermedad, por una consulta, por un retiro de medicamento, por una información, por el motivo que fuera. Todos ustedes y del otro lado estamos con miedo y necesitamos del entorno. Entonces, una vez que esta enfermedad, como es este virus, lo puso de manifiesto, me parece que ahora tenemos que avanzar con esto, en lugar de retroceder y cuando esto pase, porque esto va a pasar, decir, bueno, esto desecho, esto no, decir, a ver, ¿cómo trabajaba yo antes? ¿Y cómo trabajaba ahora? ¿Y qué es lo que saco de esto? ¿Y qué es lo que tendría que cambiar? ¿Qué es lo que me podría ayudar a modificar esto? Yo, esto que expresé y este protocolo, en definitiva, era lo que yo tendríamos que haber trabajado siempre así. Entonces hay que tomar lo bueno y lo que nos va a dejar esto. La arquitectura, por suerte para nosotros, es la única profesión que atraviesa transversalmente a todos. Porque sea cual fuera nuestra profesión o el ámbito donde trabajemos, necesitamos del diseño de ese espacio, sea nuestra casa, sea el lugar donde trabajemos. Cualquier lugar está atravesado por el diseño y por el espacio. Todos merecemos un espacio digno y cómodo y confortable. Necesitamos humanizar los espacios. Sabemos que estamos trabajando con personas sensibles, nosotros entonces tenemos que humanizar estos espacios. Nos toca más que nunca estar frente a esta situación hostil. El estrés ambiental del que hablamos no es menos que una reacción de la persona ante una situación concreta que se presenta a un conjunto de variables ambientales cuya disposición e intensidad hace que sean percibidas como agresivas para la persona. Y hoy nosotros sentimos agresión de muchos lados, y nosotros tuvimos que responder a esas agresiones. Todos nosotros creemos y estamos convencidas que todo espacio pensado y diseñado desde el inicio, trazado con un camino, nosotros a veces en arquitectura le llamamos, no sé si algunos habrán escuchado esto del master plan, o plan maestro, es un camino a recorrer, que a veces lleva un tiempo, pero nosotros tenemos que tener en claro hacia dónde queremos ir. Entonces, si bien la pandemia y la enfermedad hizo que todos nos alertáramos sobre necesidades de cuidado hacia nosotros y hacia el otro, hay un camino que empezamos a trazar y está bueno que lo sigamos, que no cuando pasemos esto retrocedamos. Así que bueno, dicho un poco todo esto, queda claro que la arquitectura, no podemos saber el coste en términos de bienestar físico y equilibrio psicológico de un diseño descuidado y privado de sentido, pero sabemos que la arquitectura nunca va a ser neutral y que muchas veces tenemos la teoría, acá le dejamos esta frase de Einstein, porque la teoría es asesinada tarde o temprano por la experiencia. Y la teoría la tuvimos todos, y todos sabíamos cómo cuidarnos, y todos sabíamos cómo teníamos que limpiarnos, pero pasó lo que pasó y acá nos encontramos hoy, ¿no? No tenemos dudas que el entorno nos ayuda a recuperarnos más fácilmente, nos ayuda a trabajar mejor, y que tenemos que empezar a pensar cómo queremos de ahora en más trabajar en ese ámbito tan cotidiano y cómo tenemos que desenvolvernos en todos los ámbitos. Hablo del espacio laboral porque es el que hoy nos toca en esta charla, pero creo que esto se tiene que poner en el espacio salud, pero creo que esto se tiene que poner de manifiesto frente a todas las profesiones y situaciones de nuestra vida, ¿sí? Si bien el COVID llevó a tensionarnos y a ponernos a todos más duros y más rígidos, a los trabajadores de salud nos pasó que se nos mezclaron mucho más las cosas que otras profesiones, porque tuvimos
insisto, y voy a ser reiterativo, cuando el mundo se paró, nosotros tuvimos que salir a movernos más que antes, inclusive. Y esto nos provocó esto, tratar de vencer el pánico y el miedo y trabajar y brindar contención. Así que bueno, esto es un poquito todo lo que nosotros le queríamos contar, pero queremos escucharlos, si es que les devolución o si tienen algunas dudas. Esto es un poquito de todo lo que nosotros le queríamos contar, de las distintas sensaciones. Bueno, gracias, Andrea. Voy a leer un poco las preguntas. Digamos, si bien alguien contestó, pero bueno, la pregunta era para ustedes. Sí, está perfecto. Convocaron arquitectos del sistema para la realización de las reformas en los hospitales públicos de Cava ahora en esta pandemia. Sí, por supuesto, sí. Aparte que, bueno... ¿Qué fue lo que les hicieron? Lo que pasó un poco las obras, voy a contar desde mi experiencia, lo que se estuvo haciendo fue adaptando áreas que no eran de aislados a áreas de aislado. Entonces, más que nada, sobre todo lo que tiene que ver con el cuidado del personal de enfermería, que por ahí, se los cuento a ustedes porque por ahí no conocen las áreas de terapia, por ejemplo. Los mesones un mesón de enfermería, por ejemplo, era totalmente abierto. Se hicieron obras de cerrar la enfermería con, bueno, dependiendo del área de salud, pero a veces con acrílicos, a veces con vidrio, por ahí siempre pensando que eso no iba a ser definitivo, sino que se iba a hacer una obra que pasado este momento se puede retirar. Y otra cosa que quizás ustedes no saben y nosotros es habitual un poquito cómo se maneja frente a los hospitales de salud. El Ministerio de Salud tiene un área que es de recursos físicos en salud. Y ese servicio, no, ese sector del ministerio cuenta con arquitectos que son especialistas en salud y en diferentes áreas. Está el especialista en gases medicinales, hay especialistas en electricidad, o sea, hay una cantidad de profesionales, arquitectos e ingenieros que responden y respondieron a las diferentes necesidades de los diferentes hospitales, ¿no? Porque no fue lo mismo preparar un hospital de agudos, no sé si todos saben la terminología, pero son los hospitales que abarcan todas las especialidades. No fue lo mismo la preparación de un hospital de agudos que de un hospital de especialidad, como puede ser... un monovalente, como llamamos nosotros. Exactamente, de un monovalente. No sé si todos, supongo que sí, están familiarizados con la palabra, pero no fue la misma preparación. Como tampoco es lo mismo armar para una maternidad, como puede ser Sardá, como para un hospital de niños. Entonces, en el Ministerio de Salud, existe recursos físicos en salud, y está compuesto por un montón de profesionales especialistas que salieron a plantearse y armar una estrategia rápidamente frente a la pandemia. Un poquito así es como funciona, ¿no? La respuesta, ¿no? Sí, y un poco lo que pasó fue que apenas decretada la pandemia y cuando empezaron a subir los casos, los hospitales que estaban relegados a los cuidados de estos casos eran los de agudos, pero avanzado el tema de los casos, ya casi todos los hospitales reciben casos COVID. Una persona embarazada llega a Sardá con COVID, por ejemplo, cosa que al principio no pasaba. No sé si ahí está respondida. Sí, hay otra pregunta. Dice, sí. Supuestamente se va a abrir la atención de pacientes en consultorios externos. Ustedes hablaban recién de ciertas características en relación a la arquitectura. ¿Qué característica tendría que tener un espacio de sala de espera ahora que se va a abrir, si es con niños o con adultos, como para poder empezar a atender, según lo que ustedes piensan, digamos, sus conocimientos? Bueno, en principio hay algo que se implementó independientemente del hospital, si fuera para niños o para adultos, hace ya 3 meses aproximadamente. Toda persona que ingresa al hospital
se le toma hospital o clínica, ¿no? Pero hospital, hablemos de hospitales, ¿no? Se le toma la temperatura, se les da alcohol en gel. Una vez que pasa esa primera instancia, que sería el triage, lo que llamamos el triage, y una vez que está dentro del hospital, ahí es atendido con un turno. A ver, Laura, No, yo decía a nivel de espacio físico, No, ¿qué característica tendría que tener la parte de atención de pacientes ahora en la actualidad? Todavía no se abrió, pero se va a abrir a nivel de lo que tiene que ver de ustedes con arquitectura, como para poder atender tanto a niños como a adultos, sabiendo que los niños juegan, tocan, el adulto por ahí se puede quedar quieto y sentado, pero un niño no. Entonces, según ustedes, con su cabeza, no de la parte, digamos, no, clarísimo, arquitectónica, lo de la fiebre, bueno, pero por eso digo, la parte de espacios, ¿qué características supuestamente tendrían que tener? Un poco lo que empieza, lo que nosotros a lo que apuntamos y lo que habría que apuntar es la definición de áreas claras. Y la definición de circulaciones claras. Claramente, perfecto, para una atención en un consultorio externo ya no va a ser la misma circulación que un caso sospechoso. Un poco lo que contaba André, que los centros de salud y hospitales consideran sospechosos a cualquiera que entre en el hospital. Entonces ese triage se convirtió en una situación indispensable y obligatoria. Entonces, una vez pasada la barrera triage, el que no está con temperatura pasa a la parte de consultorios y el que no tiene que ir a la unidad febril. En las situaciones comunes no hay muchas situaciones nuevas, salvo prestar atención a estas cosas que yo les había contado antes, que tiene que ver con la limpieza. La limpieza, la información clara, y no mucho más, porque la verdad que el tratamiento del aire y esas cuestiones está relegado, va a seguir relegado a las situaciones de pacientes contagiados. Lo que sí está pasando, ahora que se va a abrir, es que nadie puede concurrir sin tener un turno previo, o sea, organizado. Las consultas se van a ser organizadas, tienen que... hay un horario para solicitar turno y nadie puede ingresar a ese. Por ejemplo, en el caso de algunos hospitales, si vos no sos paciente con historia clínica, o sea, paciente de esa institución, difícilmente puedas ingresar, salvo que vengas con alguna derivación por un caso en particular. Hasta ahora es como se está pensando que se van a manejar. Los recaudos físicos que tiene que tomar uno como trabajador de la salud son máscaras, o sea, no hay, frente a esto, como les contaba, el paciente uno lo tiene que tocar, al paciente uno se tiene que acercar, no hay medidas precautorias de cómo no tocarlo. Sí, la precaución de que todos los consultorios tienen lo que tendrían que haber tenido siempre, o sea, tienen que tener una limpieza entre paciente y paciente, más que medidas físicas arquitectónicas, más que eso, hoy ese consultorio tiene que tener una limpieza entre paciente y paciente, se cambiarán los camisolines entre pacientes, mayor. Esto es una contradicción un poco, que también estábamos a veces hablando con Laura, porque esto dejó de lado otro tema. Ustedes no sé si se acuerdan, antes de la pandemia, éramos todos, cuidábamos mucho el ambiente y el material descartable, ¿no? No tratábamos de no usar. Ahora usamos guantes, o sea, después viene lo otro que va a dejar el COVID, que tiene que ver con todo este material que se fue tirando entre paciente y paciente, que ya no se utiliza más, que antes... Bueno, hoy la única precaución para un médico, enfermera que tenga atención directa con el paciente es máscara, barbijo o antiparra, camisolín, cofia, cubrebotas, alcohol en gel. En cuanto al sistema, constructivo, lo ideal es que haya una doble circulación, que muchos la tienen, pero que no es una doble circulación. Nosotros la llamamos técnica y la circulación del paciente. Esos serían los mayores cuidados que uno puede tomar. Pero hay otra cosa. Que esté trabajada la señalética en los Sí, por supuesto, la señalética es fundamental. Por dónde entra el paciente, por dónde sale. Exactamente, la señalética, que es fundamental, por eso, como contábamos, tiene que ser muy clara, porque hoy en día esta cuestión de los carteles superpuestos, a veces hay
cartelera donde hay un montón de carteles y uno no sabe cuál mirar. Por eso sí lo que se incrementó en los hospitales es, más que la parte de cartelería, hay más personal dedicado a la orientación del paciente. Y se han acortado o acotado las circulaciones de los pacientes. Y desde nuestro lugar, en realidad desde ustedes, tienen un montón para colaborar en eso, que era un poco lo que yo decía antes. Por un lado, el tema de cuidar la cartelería en los propios consultorios y circulaciones, que muchas veces somos nosotros mismos que los ponemos. Y por otro lado, acelerar un poco de la limpieza. Estamos acostumbrados a juntar en el consultorio papeles y esas situaciones o armarios que no se usan, sillas que no se usan. Eso hay que prestar mucha atención y ayudar a la parte de limpieza, porque por eso trabajando junto con Patrimonio para que esas cosas, esas situaciones no se den y que la limpieza sea más fácil. Bueno, vuelvo a repetir un poco la consigna, que pregunten en el chat y yo leo, digo para los que entraron tarde. No, porque hay gente que quiere hablar, pero la consigna es preguntar en el chat, escribir, yo leo y ahí se responden, ¿sí? Bueno, voy a leer otra, digamos, una observación de Susana Pirro, que dice que ya a mediados del siglo XX, Ramón Carrillo planteaba la creación de una cátedra de arquitectura hospitalaria en la Facultad de Medicina, así como un dato. Sí, es que es sumamente importante el diseño de los espacios en todos los ambientes, eso hay que tener en cuenta. Por eso digo que lo que decíamos un poco en la charla con el Power, si bien nos vino a poner en tela de juicio o sea, los espacios tienen que ser pensados para, tanto en salud, claro, mucho más en salud, porque tiene que ser un espacio netamente funcional, adaptable, porque hoy es el COVID, pero no nos olvidemos que hubo y hay siempre otras enfermedades, como en su momento el dengue, ahora no me acuerdo, pero hubo hace unos años, bueno, no me acuerdo ahora, pero continuamente los espacios tienen que moverse. Hay que hacer esta utilización mucho de que las terapias puedan pasar a ser terapias intermedias, que puedan contar con la instalación, esto que les contaba Laura y les mostraba en las plantas de las instalaciones de gases medicinales, que los servicios lo tengan para, si esa habitación se tiene que transformar frente a una necesidad en una terapia intermedia, se puede hacer. O sea, hay que empezar a pensar. Hay que hacer un cambio de cabeza también en lo que es la formación profesional. Les cuento que en la Universidad de Buenos Aires, lo que es arquitectura hospitalaria, solamente es una materia electiva, con lo cual puede pasar que un arquitecto, claro, con lo cual puede pasar que un arquitecto transite toda su carrera universitaria y nunca sin cursarla, sin acercarse al tema ni siquiera. Claro. O sea, hay una posibilidad de elegir entre 30 materias selectivas y solo arquitectura sanitaria hospitalaria, en realidad es solo una de esas selectivas. Después sí hay una carrera de posgrado, pero ¿cómo puede ser que la Universidad de Buenos Aires le dedique esa exclusividad? Eso yo creo que claramente va a cambiar, dado el lugar que está ocupando claro. los espacios de salud en este contexto. Eso tiene que claramente cambiar y se tiene que cambiar los planes de carrera, sobre todo públicos. Marta Fernández dice, los trabajadores y trabajadoras de la salud que nos desarrollamos en el sistema público de salud vivimos en una situación de estrés ambiental permanente. Hospitales antiguos y grandes modificaciones que los hagan más acogedores y funcionales. Espacios reducidos, padeciendo frío y calor de acuerdo al momento del año. El COVID agrega un condicionante más, solo para reflexionar acerca del contexto y los espacios laborales. Es un poco, bueno, lo que veníamos hablando durante toda esta charla y que empezamos a ver si bien el COVID lo puso de manifiesto, esto ya tenemos que empezar a plantearnos, y hay cosas que tienen que venir para quedarse, para no irse. Esto de replantearnos el espacio, el lugar, y como les digo, muchas veces no tiene que ver con el recurso económico, sino con hacer buen uso de ese recurso económico, ¿sí? Después ustedes hablaron de doble circulación, y acá pregunta Andrés, ¿qué es doble circulación? Doble circulación es cuando tenemos la posibilidad de que ese espacio tenga una circulación técnica y una circulación por donde va el paciente.
O sea, no sé si me explico, es difícil sin verlo quizás en una planta de un dibujo, pero bueno, una doble entrada sería. Claro, o sea, muchas veces pasa, a ver si lo entienden, trato de Entre explicárselo. por una puerta y Sí. salga por otra. Claro, yo lo que les quiero, a ver si logro que lo entiendan de esta manera. Imagínense un rectángulo, ¿no? Donde el paciente entra, un rectángulo parado, o sea, el lado más largo, ahí, ¿no? El paciente ingresa por este lado, yo estoy en el medio, digamos que soy el del consultorio, y del otro lado tengo otro pasillo para poder circular. Entonces, el profesional circula por un lado y el paciente por otro, que sería por el medio. Supongamos que tengo consultorios de un lado y del otro, ¿no? Y por el medio, abierto al medio, tengo la circulación paciente. Y en los laterales circulan los profesionales, que pueden circular por todo el entorno. El paciente entra y sale por el mismo lado, Exactamente. No es que entras por un lado y sales por otro. Claro, entra y sale por el mismo lado, el profesional también, pero puede circular por detrás, si quieren decir, del consultorio con un doble pasillo. Ustedes me van a decir, pero entonces me quedo sin luz, porque si yo tengo un pasillo, supongamos que es las ventanas, ¿a dónde están? Bueno, ahí empezamos a hablar de tabiques bajos, donde empiezo a tener la iluminación por la parte superior, empiezan a jugar las luces también, hay recursos. Por eso digo que pensándolo a ese espacio, se puede dar respuesta. Igual hoy en día también tenemos algo que es que yo ya la consideraría tradicional, pero la construcción se sigue llamando no tradicional porque no es de ladrillo, pero hoy los tabiques de yeso, la verdad que son unos sistemas que nos ayudan, que nos facilitan hacer una construcción rápida, flexible, más económica, en tiempo, y aportan muchísimas soluciones. O sea que, si yo tengo en mi lugar de trabajo, quiero armar una doble circulación, o quiero en mi lugar, que no sea de salud, o sea, quiero pensar mi espacio, y no quiero decir, pero ¿qué me está hablando, arquitecta? Usted me está diciendo que tengo que tirar todo el hospital abajo, es un imposible lo que me están diciendo. No, hay recursos, hay materiales nuevos, muchos materiales nuevos. Cuando nosotros hablábamos también en la charla sobre las superficies a trabajar, que muchos nos debemos encontrar con mesadas de azulejos, donde hay una suciedad que se junta, hay juntas donde juntan microbios, no tengo recursos, tengo que tirar abajo toda la enfermería. No, hay materiales que se utilizan donde relleno las juntas y los coloco arriba, y entonces pasa a ser una superficie lisa, no porosa. Entonces, el tema es informarse, recurrir a quienes sabemos, los arquitectos, perdón, acá que les podemos dar la ayuda, y encontrar una solución sin tener que tirar abajo el edificio. Es utilizar, insisto, el recurso correctamente pensado, diseñado, y un poco lo que hablaba también Laura, que es una materia que no es muy atravesada por todos los profesionales. Bueno, voy a leer otra pregunta, Sí. o una observación. Dice, espacio para hacer distancia de 2 metros, los consejos que dan son lugares sin ventilación, falta de circulación de aire. ¿Qué pasa con los ventiladores? Ventanas que no se abren. Después, Liliana pregunta si el ambiente de atención al paciente no tiene conductos de ventilación, entonces debe estar ventilado naturalmente, es decir, aireado, con ventanas y puertas abiertas. La ventilación natural siempre es fundamental. Por ahí uno no se da cuenta, pero a veces es por conducto. Pero aunque uno entre a un espacio y no vea la ventana, no quiere decir que no tenga ventilación natural, sino que esa ventilación natural se hace por conducto, porque los equipos que acondicionan el aire toman aire exterior y así hacen las renovaciones necesarias dependiendo cada uno de los espacios. ¿Algo más de ese mensaje? Creo que no sé si esa es una respuesta bien concreta de Perfecto. Digo, porque a veces uno entra a un lugar y dice esto no tiene ventilación natural porque no ve la ventana, y en realidad puede tenerla por conducto. También puede pasar que muchos espacios de salud tengan acondicionado el aire, pero no tengan toma exterior. Eso pasa mucho también, no corresponde. Para que el aire sea adecuado y cumpla con las condiciones ambientales necesarias, tiene que tener toma de aire exterior.
Acá Marta Pasa que pregunta. eso ustedes... Perdón. No, lo que pasa es que no es fácil de ver eso, hay que subir a la azotea, ver cómo es el equipo, entonces, digamos, eso los técnicos lo tienen que verificar. Perfecto. En este momento, ¿cuál sería el número adecuado de personas que debería trabajar en el mismo espacio laboral de acuerdo al metraje? No, hay que respetar las distancias. Respetando las distancias no hay ningún protocolo de cantidad de gente. Es respetando Por metro cuadrado, digamos. Claro, Claro. sí, pero en el protocolo no quiere decir, o sea, depende de la superficie del espacio. Ok. Ahí voy al chat, si me deja abrirlo. Acá está. En la actualidad, al respecto del triage, solamente se hace en las UFUs y no en la entrada del hospital. Se está dejando de hacer por lo que se está más expuesto. No, una observación. No, Okay. no, bueno, no debería. No debería ser, tengo entendido, o sea, la mayoría de los hospitales, inclusive yo trabajo en un hospital en el cual me tocó estar en el triage el viernes. Así que, porque vamos pasando, o sea, no sé en qué hospital nos estará haciendo, pero la mayoría sí, y doy fe, por lo menos yo el viernes estuve en un triage. Buenísimo. Después, bueno, Susana agradece la charla y se tuvo que retirar y lo escribió, digamos. Gracias. No sé si tienen más preguntas o dudas. Parece que no. Nosotros en la última diapo le dejamos nuestros mails, así que si ustedes se los quieren pasar, obviamente en lo que podamos ayudar a las personas de la federación, obviamente, ahí estamos. Perfecto, igualmente ustedes saben... Perdón. Disculpa. No, habla, disculpa, Fabián, habla. No, que ustedes saben que esta charla queda grabada y es subida a la página de Federación, o sea que cualquier después persona afiliada, obvio, puede acceder a la información que ustedes están dando. Genial. Perfecto. También, si hay algún tema en particular que les haya resultado agradable o quieren explayarse, eso lo pueden charlar con ustedes o mandarnos un mail y no tenemos ningún problema de contestarles. Quizás vieron que a veces es un tema muy amplio, la verdad que es un tema muy amplio, quisimos un poquito dar un pantallazo general, no quisimos hacerlo tedioso y hablarles nada más que de medidas y plantas y decir, bueno, hay que sentarse acá y intentamos que sea ameno, que no sea aburrido y aparte que conozcan un poquito cómo se trabaja y que se empiecen a familiarizar, ahí salió, con esto que es la neuroarquitectura o arquitectura sostenible neurológicamente, que es algo que se está hablando desde es relativamente nuevo, 2010, y que para mí es súper importante en todos los ámbitos, no solamente en el espacio laboral. Cómo nos sentimos y qué nos devuelve el entorno. Así que nosotras muy agradecidas de que nos den la oportunidad de escucharnos y contarles esto que nos gusta tanto y nos apasiona, y cuando quieran estamos a disposición de ustedes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la charla, por la información. Acá también los integrantes están agradeciendo en el chat, así que, bueno, quedamos conectados y, bueno, a esto que dijeron las profesionales, digamos, cualquier duda nos las acercan a nosotros y se las pasamos a las profesionales, ¿sí? Muchísimas gracias y, bueno, será hasta la próxima, ojalá. Gracias, Aplausos. Laura, y gracias, Andrea. Gracias. No, por favor. Gracias, Laura. Gracias, Andrea. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima charla. Bueno, gracias Fabiana por la coordinación y gracias a Ana Reisman también por la permanencia. Chao Andrés, a todos los miembros del Consejo Ejecutivo. Chao Grace, buena tarde. Chao, chao. Chao.